Saludos, querido espectador. Te deseo un excelente momento con esta nueva historia y te pido que te suscribas al canal. Episodio 1. Las flores equivocadas. Hola, me llamo Mateo, tengo 33 años y vivo en un barrio tranquilo de las afueras de la ciudad. Trabajo como técnico de mantenimiento en un edificio de oficinas en el centro, un empleo sencillo pero estable, de esos que te permiten llevar una vida normal y sin demasiadas sorpresas. Siempre he sido una persona práctica, de rutinas claras y pocas complicaciones. Hasta ese día. Esa mañana salí temprano para comprar flores para el aniversario de mi hermana. Quería algo bonito, nada exagerado, solo un detalle que le sacara una sonrisa. Entré a la florería de la esquina, un lugar pequeño que siempre huele a tierra húmeda y a primavera, incluso en los días más grises. Mientras elegía un ramo sencillo, escuché una voz conocida detrás de mí. «Mateo, ¿eres tú?» Me giré y ahí estaba María, mi mejor amiga desde hace años. Tenía 30, una sonrisa que siempre parecía llegar un segundo antes que sus palabras, y esa forma suya de mirarte directo a los ojos como si el resto del mundo desapareciera. «¿Qué haces aquí?», me preguntó, divertida. Le expliqué lo de las flores, y ella se ofreció a acompañarme un rato. Salimos caminando por la calle, hablando de cosas pequeñas, del trabajo, del clima, de la vida en general. Todo parecía normal, como siempre entre nosotros. Hasta que se detuvo de repente frente a un semáforo y, mirándome de reojo, dijo en tono medio broma, medio serio: «Supongo que nunca me darás flores». Me reí, por reflejo, pero por dentro sentí algo raro, como si esa frase se me hubiera quedado atrapada en el pecho. Intenté responder con otra broma, cambiar de tema, seguir caminando. María sonrió, pero noté que su mirada se bajó por un segundo. La acompañé hasta su edificio y nos despedimos como siempre, con un abrazo rápido y un «nos vemos pronto». Seguí mi camino, pero ya no iba pensando en mi hermana ni en el ramo que llevaba en la mano. Esa noche, en mi departamento, dejé las llaves sobre la mesa y me quedé mirando mis propias manos. Pensé en todas las veces que María había estado ahí para mí, en las conversaciones largas, en las risas, en los silencios cómodos. Y por primera vez me pregunté si lo que teníamos era solo amistad, o si yo había estado evitando ver algo más. Me fui a dormir con esa pregunta dando vueltas en mi cabeza, sin saber que ese pequeño momento en una florería acababa de cambiarlo todo. Episodio 2. Silencios que dicen demasiado. Los días siguientes pasaron con una sensación extraña que no lograba sacarme de encima. En el trabajo, mientras revisaba luces y cerraduras en el edificio, me sorprendía pensando en la frase de María una y otra vez. «Supongo que nunca me darás flores». No era un reproche, no del todo, pero tampoco era solo una broma. Un par de tardes después, María me llamó para pedirme ayuda. Un amigo en común se mudaba y necesitaba manos extra para cargar cajas. Acepté sin pensarlo, más por verla que por el favor en sí. Nos encontramos frente al edificio del amigo. María llevaba el cabello recogido y una sudadera vieja que yo ya conocía bien. Sonrió al verme, pero esta vez su sonrisa parecía un poco más nerviosa. Pasamos horas subiendo, bajando escaleras, riéndonos del desorden y del polvo que terminaba en nuestra ropa. En uno de los descansos, nos sentamos en el borde de la acera con botellas de agua en las manos. El ruido de la calle pasaba a nuestro alrededor, pero entre nosotros se hizo un silencio distinto, más pesado. «Mateo», dijo de pronto, mirando al suelo, «¿alguna vez te dio miedo empezar algo con alguien?» La miré, sorprendido por la pregunta. Pensé en varias respuestas, pero al final fui honesto. Sí, creo que a veces es más fácil quedarse donde uno se siente seguro. Ella asintió despacio. «Yo tuve una relación que terminó mal», continuó. «Desde entonces, me cuesta confiar. Me cuesta pensar que alguien pueda quedarse de verdad. Quise decirle que yo me quedaría, que siempre había estado ahí, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Solo apoyé mi mano cerca de la suya, sin tocarla del todo. María levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron por un segundo que se sintió demasiado largo. Luego se levantó de golpe, como si necesitara moverse para no pensar. Terminamos la mudanza al atardecer. Nos despedimos con un abrazo más largo de lo normal, pero sin decir nada más. Caminé de regreso a casa con una mezcla de ganas de hablar y miedo de hacerlo. Esa noche, revisé mi teléfono varias veces, esperando un mensaje que no llegaba. Me di cuenta de que los silencios entre nosotros empezaban a decir más que todas nuestras conversaciones. Y por primera vez entendí que no solo temía perder a mi mejor amiga. Temía perder la oportunidad de ser algo más para ella. Episodio 3.
una distancia inesperada. Pasó casi una semana sin que María y yo nos viéramos. Nos mandábamos mensajes cortos, cosas simples como «¿Todo bien?» o «¿Cómo estuvo tu día?», pero ya no hablábamos como antes. Yo sentía que cada palabra tenía un peso nuevo, como si cualquier frase pudiera empujarnos hacia algo que ninguno se atrevía a nombrar. Una tarde, después del trabajo, María me pidió que nos encontráramos en un café cerca de la estación de autobuses. El lugar estaba casi vacío, con el sonido bajo de una radio vieja y el olor a café recién hecho llenando el aire. Me senté frente a ella y noté que jugaba nerviosa con la cucharita. «Me ofrecieron un trabajo en otra ciudad», dijo sin rodeos. La frase me cayó como un golpe seco en el pecho. «¿Te vas a ir?», pregunté, tratando de sonar tranquilo. «No es tan lejos», respondió, «pero no es aquí. Es una oportunidad buena, Mateo, algo que he estado esperando». Asentí, pero por dentro todo se desordenó. Pensé en las caminatas, en las llamadas tarde en la noche, en lo fácil que había sido tenerla cerca todos esos años. La idea de que su presencia ya no fuera parte de mis días me hizo sentir un vacío que no sabía explicar. «Me alegra por ti», dije al final, aunque mi voz no sonó tan firme como quería. María me miró, como si buscara algo más en mi respuesta. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pesado y lleno de cosas no dichas. Esa noche salí a caminar sin rumbo. Terminé frente a la misma florería de siempre. Miré los ramos en el escaparate durante varios minutos antes de entrar. Compré uno sencillo, con flores blancas y un par de detalles verdes. Lo sostuve en mis manos, preguntándome para quién era realmente. No fui a su edificio. No la llamé. Volví a mi departamento con el ramo conmigo, sintiéndome cobarde y confundido. Al día siguiente, María me escribió que se iría en unas semanas. Le respondí que necesitábamos hablar. Ella solo contestó con un sí. Me senté en el borde de la cama, con el ramo ya un poco marchito en la mesa, y entendí que estaba a punto de perder algo que nunca me había atrevido a ganar. Episodio 4. La verdad bajo la lluvia. El día que María iba a irse amaneció gris, con nubes bajas que prometían lluvia. Yo había pasado la noche en vela, dando vueltas en la cama, pensando en todas las cosas que nunca le dije. Miré el ramo marchito sobre la mesa y sentí que no podía dejar que todo terminara así. Salí de mi departamento con el abrigo mal abrochado y el corazón acelerado. Caminé rápido hacia la estación de autobuses, sin saber exactamente qué iba a decir, solo sabiendo que tenía que verla. La encontré bajo la marquesina, con una maleta a su lado y la mochila colgada en un hombro. La lluvia empezaba a caer en gotas finas que dibujaban líneas en el aire. María miraba la pantalla de horarios, como si no quisiera mirar a ningún otro lado. «María», la llamé. Se giró, sorprendida. Sus ojos se abrieron un poco al verme empapado y sin aliento. «Mateo, ¿qué haces aquí?». Saqué el ramo de detrás del abrigo. No eran flores perfectas, pero eran mías. Las extendí hacia ella con las manos temblando. «Siempre tuve miedo de dar este paso», dije. «Miedo de arruinar lo que teníamos. Pero más miedo me da perderte sin haberlo intentado». María bajó la mirada a las flores y luego volvió a mí. Tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. «Yo esperé mucho tiempo a que dijeras algo», respondió en voz baja. «Pensé que tal vez nunca lo harías». La lluvia se volvió más fuerte, pero ninguno de los dos se movió. Me acerqué un poco más. «No sé cómo se hace esto», admití. «Solo sé que quiero hacerlo contigo». María dio un paso adelante y apoyó su frente en mi pecho. Sentí su respiración. Sentí como sus manos se aferraban a mi abrigo. «Entonces no te vayas», susurré. «No me voy», contestó. «Llamé esta mañana. Les dije que no. Nos quedamos ahí, bajo la lluvia, sin promesas grandes ni planes perfectos. Solo dos personas decidiendo no separarse. El autobús llegó y se fue. Nosotros no nos movimos. Por primera vez, sentí que no estaba perdiendo algo. Estaba empezando a ganar». Episodio 5. Flores para siempre. Los meses siguientes no fueron un cuento perfecto, pero fueron reales. María y yo aprendimos a estar juntos de una forma nueva. Descubrimos manías que antes no importaban, silencios que ya no eran incómodos y discusiones pequeñas que terminaban en risas cansadas. Empezamos a compartir desayunos rápidos antes de mi trabajo, caminatas sin rumbo los domingos y llamadas nocturnas cuando alguno llegaba tarde a casa. Una tarde, mientras ordenábamos su cocina, María encontró una foto vieja de nosotros dos en una caja. Éramos más jóvenes, más despreocupados. Me miró y sonrió. «Siempre estuvimos aquí», dijo.
Solo tardamos en darnos cuenta. Esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Volví a la florería donde todo había empezado. La dueña me reconoció y me preguntó para quién eran las flores esta vez. Le respondí que eran para la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Elegí un ramo sencillo, parecido al primero, pero más lleno, más vivo. Esa noche invité a María a dar un paseo por la misma calle donde había caminado con ella el día que dijo que nunca le daría flores. El aire estaba fresco y las luces de los postes dibujaban sombras largas en la acera. Me detuve frente a la florería y saqué el ramo. María, dije, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. Pasé años a tu lado sin darme cuenta de lo que realmente eras para mí. No quiero seguir esperando. Ella me miró en silencio, con esa mirada que siempre me desarmaba. Saqué una pequeña caja del bolsillo y la abrí. ¿Te quieres casar conmigo? María se llevó las manos a la boca, y por un segundo pensé que no podía respirar. Luego asintió, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que no voy a olvidar nunca. Sí, Mateo. Claro que sí. Nos abrazamos en medio de la calle, sin importar quién nos viera. Meses después, nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de amigos y familia. No hubo lujos ni grandes discursos, solo promesas dichas con voz firme y manos entrelazadas. Cuando terminó todo, le entregué otro ramo y le susurré al oído. Estas siempre fueron para ti. María sonrió, y supe, sin ninguna duda, que esta vez la historia tenía un final claro. Y era nuestro. Den.